El gobierno de la mañana, la Z101, Felipe Romero Sánchez. Gracias, señor director. Buenos días. Don Álvaro, un abrazo en la distancia. Primero, saludar esa iniciativa del señor director, don Eli Rodríguez, de hacer ese programa histórico desde el monumento de Capotillo. Miren, nosotros tenemos varias semanas insistiendo, pidiéndole al presidente de la República, don Luis Abinader, que no elimine los incentivos. Esos incentivos que han garantizado, y de acuerdo a los propios organismos internacionales, los organismos crediticios internacionales, estamos hablando de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, estamos hablando del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, estamos hablando del Banco Interamericano de Desarrollo, estamos hablando de todos esos organismos multilaterales que han reconocido que la política de contingencia, de mitigación a los efectos del coronavirus en la República Dominicana ha sido efectiva, porque las proyecciones que se tenían para la conclusión de este año fiscal era un retraso o una caída de la economía de 8,8%, y que probablemente y ojalá sea así, las proyecciones que se tienen es cerrar esta economía a final del próximo mes de diciembre, por lo menos en 6,5%, 7%. Como resultado de esos programas de fase 1, fase 2, para ti, quédate en casa, esos programas de asistencia alimentaria, esos programas de asistencia, sobre todo a lo que es el desayuno escolar, a la merienda escolar, al almuerzo escolar, que es lo que logra no solamente mitigar los efectos de una crisis derivada del coronavirus, que no la trajo el PLD ni la trajo el PRM, es algo con que todos tenemos que compartir, porque además de eso tenemos que enfrentar juntos. Y es en ese escenario que le tocó lamentablemente gobernar al presidente Luis Abinader. El presidente Luis Abinader tomó cerca de más de $5,000 millones prestados. Esos $5,000 millones prestados le ha permitido por lo menos hacer una compensación y cubrir el déficit del presupuesto actual. Por tanto, este gobierno se ha manejado con mucha holgura económica, porque no se ha manejado con déficit fiscal. ¿Por qué? Porque el déficit fiscal que registró la caída de la economía se compensó con los préstamos que ha tomado este gobierno, y eso es lo que ha permitido esa mayor dinámica. Y si usted analiza eso con lo que es la política expansiva que ha puesto en marcha el Banco Central de incentivo al consumo a través del desencaje legal, que ronda ya los cerca de 40,000 millones de pesos en los últimos 6 meses, eso ha traído también como resultado una demanda inducida de bienes. Pero el presidente Danilo Medina, que puso en marcha estos programas de compensación social, permitió una inyección directa de 10,000 millones de pesos mensual a 2 millones de personas. Esas 2 millones de personas que perdieron sus empleos, que fueron suspendidos, esos 2 millones de pesos, entre los cuales se encuentran la dueña del salón de belleza, se encuentra el barbero, se encuentra el frutero, se encuentra esa economía informal que a través de su programa de compensación social se permitió enviarle, para que por lo menos pudieran suplir la alimentación de sus hijos, ese programa de 5,000 pesos. Y estamos hablando que son 5,000 pesos, entre 5,000 y 7,000 pesos, que benefician directamente a 2 millones de personas. El presidente de la República ha dicho que a partir de enero ya esos programas no van a existir, pero tampoco le ha dado una respuesta a ese segmento de la población. Y como no le ha dado una respuesta, yo tengo una preocupación. Y de verdad que lo digo con todo el nivel de sinceridad. Yo no estoy hablando aquí porque si hubiese sido de manera alegre me quedo callado, porque de verdad que lo que yo estoy proyectando que va a ocurrir a partir de enero, si el gobierno no varía su posición,
al que menos le conviene eso es al gobierno. Y probablemente el presidente de la República tiene a su alrededor una serie de asesores. Y yo lo he dicho aquí, el presidente tiene dos corrientes del pensamiento económico a su alrededor. Una corriente del pensamiento económico estrictamente neoliberal, que no cree en ese tipo de cosas, que lo que cree es en que esta crisis, la economía lo resuelve todo, y que no hay necesidad, y que cuando el gobierno decide inyectar 4.000, 5.000 o 10.000 millones de pesos a un segmento de la población que estaba acostumbrada a consumir, pero que resulta que ahora, como resultado de la caída del empleo y la pérdida del empleo, que en estos momentos se encuentra cerca de un 20%, entonces resulta que lo que hay que hacer es incentivar la economía para crear ese empleo. Pero en lo que el hacha va y viene de cáncer palo, entonces esa gente en lo que consiguen de nuevo su empleo están pasando calamidades. Entonces ahí viene un elemento para mí sumamente peligroso, que es el tema de los conflictos sociales, la presión social. Una presión social en medio de una crisis económica no la aguanta gobierno alguno. No hay gobierno que aguante una presión social, porque nadie se va a dejar morir de hambre. Y estamos a tiempo todavía, señor presidente. No se deje llevar de esa corriente, de ese pensamiento económico, que usted tiene ese grupo de muchachitos egresados de Harvard que no tienen ningún tipo de sensibilidad social. Esos mismos que le recomendaron a usted recientemente la eliminación de todo, el incremento de los impuestos a sectores de clase media de la sociedad dominicana. Ese segmento que por suerte usted tiene gente ahí, como el economista Miguel Seara Hatton, que de acuerdo a la información que yo tengo y que me llega, hubo una discusión seria alrededor del tema y el presidente tuvo que asumir las riendas de ese tema y decir, no, aquí no va a haber incremento de los impuestos. ¿Por qué? Porque aquí había un grupo de economistas convencidos de que en la medida en que se incrementan los impuestos, el gobierno tiene mayor nivel de holgura. Entonces usted le está quitando al que no tiene para contrañir el gasto. ¿Qué está pasando ahora cuando usted tiene 10.000 millones de pesos lanzados a la calle como resultado de estos programas sociales? Bueno, usted tiene una demanda inducida de bienes. Usted tiene un grupo de personas que están demandando bienes y servicios permanentemente. Y eso genera una dinámica de la economía. Y esa dinámica de la economía es lo que permite tener un crecimiento, o por lo menos que no se deteriore el crecimiento de la economía en la República Dominicana o en cualquier país del mundo. Eso es sencillo, es un ABC que hay ahí. Ahora bien, presidente, póngase en el espejo de lo que hoy está ocurriendo en Guatemala. ¿Cómo Guatemala de la noche a la mañana, un sistema político estable, sin ningún tipo de dificultad? La propuesta de un proyecto de presupuesto, solamente la propuesta de un proyecto de presupuesto que anuncia la eliminación de todos esos programas de compensación social, fue suficiente para que hoy, el propio presidente de Guatemala, Alejandro Giamatel, esté pidiendo la intervención de la OEA a través de la Carta Interamericana de la Organización de Estados Americanos, porque dicen que en Guatemala hoy hay una conspiración abierta. Permítame, Felipe, un segundito. Me llega la información de que supuestamente en este momento está ocurriendo un motín en la cárcel de La Victoria. En este momento están lanzando tiros, bombas lacrimógenas, así que eso es la parte donde le dicen la enfermería, ahí en la cárcel de La Victoria. Esa es la información que nos llega en este momento. Ojalá alguien nos pueda llamar desde la zona de La Victoria, o nos pueda llamar una autoridad de la Dirección General de Prisiones para que nos informe qué es lo que está pasando allí en este momento. Gracias, Nayib, por la información. Entonces, aquí de lo que se trata es evitar que puedan ocurrir conflictos sociales. Nosotros hemos tenido varias ferias de vehículos, hemos tenido ferias inmobiliarias, y aquí lo que se está haciendo es endeudando con esas ferias inmobiliarias a través de una demanda de incentivo al consumo, donde nosotros desde un liderazgo político, empresarial, estamos tratando de inducir a un consumo con una apariencia falsa de que en el país no hay una crisis.
La República Dominicana está enfrentando una crisis en estos momentos sanitaria. Esa crisis sanitaria ha provocado la pérdida de cientos de miles de empleos, del deterioro real del nivel de vida. Obsérvese la encuesta Gallup hoy, que es el mejor indicador de la insatisfacción. Incluso por primera vez el tema de la corrupción se coloca apenas en un 3%, porque la preocupación en estos momentos de la gente ha sido el cambio total de su vida, cómo ha variado el tema del coronavirus, el estilo de vida de Felipe. la gente. Felipe, escúchame que te interrumpa. Estoy hablando más de la cuenta, que tú dices que, bueno, por primera vez aparece bajito el porcentaje de repudio a la corrupción. Nunca en ninguna encuesta, ¿verdad?, en ningún estudio, en lo que sea, la corrupción, yo he insistido mucho en esto toda la vida, ha sido motivo principal para el pueblo dominicano. Se ha hablado de la violencia, se ha hablado de la parte económica, se ha hablado de la debilidad de las instituciones, se ha hablado bien o mal del presidente del momento, etcétera, muchísimas cosas, pero siempre ocupaba estudio de eso, entre el 9º y el 10º lugar, a pesar de que un medio, dentro de este desorden que tiene el periodismo dominicano, ¿verdad?, un medio cogió y tiró una encuesta, y la encuesta ponía en 6º lugar la problemática de la corrupción como preocupación, y lo cogió ese pedacito y lo repitió al día siguiente en un recuadro donde alteraba la encuesta y ponía en primer lugar, yo lo comenté, es una cosa asquerosa, indecente, ¿verdad? Ahora, escúchame, ya para finalizar, nunca, y esto no es para estimular la corrupción, corrupción, eso no se condena, no importa, denle para adelante a la corrupción, no, es que al contrario, creo que con más corrupción hay más injusticia social, pero te digo que nunca ha estado en los primeros lugares de ninguna encuesta, de ningún estudio, la corrupción como preocupación para el pueblo dominicano. Excúsame, Felipe. Gracias, don Álvaro, por sus aportes, y estoy totalmente de acuerdo con usted. Hoy se encuentra en su nivel más bajo, así, y es así como usted dice. Por ejemplo, ¿cuál es la preocupación que tiene la gente, señor presidente? La pérdida de sus empleos, el tema de la seguridad ciudadana, la preocupación por el coronavirus, el tema económico, el manejo de la economía, la canasta familiar, el incremento de los precios, y apenas el tema de la corrupción gubernamental aparece como un 3,3% al final. Entonces, ¿qué es lo que yo digo con eso? Hay que poner el corazón en el oído, el oído en el corazón del pueblo, presidente. No elimine su programa, y de verdad que se lo digo, no elimine su programa. De la misma manera que aquí nosotros estamos induciendo el turismo con incentivos, incluso a través del consumo, de la misma manera en que aquí, a través de exenciones fiscales, se incentiva la creación de empleos, de la misma forma que aquí se incentiva a través de exenciones fiscales a distintas áreas de la economía de la República Dominicana, yo pienso que de esa misma manera tenemos nosotros que ver a esos 2 millones de dominicanos y dominicanas que están en la calle, esos 2 millones de dominicanos y dominicanas que hoy no tienen empleo, y esos 2 millones de dominicanas y dominicanas que fueron suspendidos de sus empresas, y que hoy, que anteriormente ganaban 25,000 pesos, y que hoy el nivel de salario de ellos apenas se reduce a 12,500 pesos. Porque la única manera de nosotros contener la presión social es haciendo justicia social, señor director. Llévatelo, Rundo.